10 de mayo no fue un día de celebración para cientos de mujeres provenientes de varios estados del país que marcharon sobre Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México para exigir justicia y la localización de sus hijos reportados como desaparecidos. El Tribunal Electoral se declaró listo para revisar la jornada electoral del próximo 1 de julio. La presidenta del órgano electoral, Janine Otálora Malasis, señaló que las magistradas y magistrados están comprometidos con la democracia y listos para revisar que el sufragio ciudadano sea dado libremente. Confirma el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la captura de Jonathan N., implicado en el secuestro y asesinato de los 3 estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo este 10 de mayo. Por supuesto, felicidades a todas las mamás que en este momento nos sintonizan y a las que no también, por supuesto. Ya estamos listos en el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto a usted y también, por supuesto, a mi compañero Jesús González. Chuy, ¿cómo estás? Vianey, auditorio, muy buenas noches y como mencionas, un abrazo muy fuerte para todas las mamás en este su día. Así es, pues este 10 de mayo lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Este Día de las Madres, mujeres provenientes de varios estados del país que buscan a sus hijos desaparecidos reprocharon al expresidente Felipe Calderón y al actual mandatario federal Enrique Peña Nieto la situación por la que atraviesa el país. Marcharon sobre Paseo de la Reforma para exigir justicia y la localización de sus hijos. Sin nuestros hijos no hay nada que festejar. Las autoridades no dicen absolutamente nada, que sí nos apoyan y eso, pero desgraciadamente vengo de un estado que la policía es la que se está llevando a nuestros muchachos. José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, prometió un apoyo de 1,200 pesos mensuales a jefas de familia. Siendo el Día de las Madres, queremos comprometer que en mi gobierno les vamos a dar un salario a las jefas de familia. 1,200 pesos mensuales como un piso de protección social para evitar que las jefas de familia que solas sacan adelante a su familia eviten que ellas y sus familiares enfrenten el reto de la pobreza. Y Andrés Manuel López Obrador felicitó a las madres de México en su día. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que el reconocimiento a las madres debe hacerse sin distinción de partidos políticos y más allá de las campañas electorales. También acusó que los magistrados del Tribunal Electoral han sido presionados para que le nieguen la candidatura plurinominal al Senado de la República al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Mi más sincera felicitación a todas las madres de México. Mi recuerdo a las que son finadas, a las que se nos adelantaron, amor eterno para ellas y mucho cariño para las madres hoy en su día. Durante un mitin en Veracruz, la diputada independiente Eva Cadena abordó a Andrés Manuel López Obrador, a quien entregó su libro titulado La Traición. La legisladora veracruzana difundió en sus redes sociales que le pidió al candidato presidencial que el aspirante al Senado, Rocío Nale, presente las supuestas pruebas que la acusan de recaudar dinero para su campaña. ¡Abra paso, abra paso! ¡Presidente! ¡Presidente! Deme chance, compañero. Dale chance que pase, por favor. Ey, tranquilo, cuidado.
Compañero, dame chance para que pase el candidato. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al gobierno permitir que la gente vote en libertad. Cuestionado sobre las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien llamó a votar con la razón y no con la víscera, dijo que todas las administraciones deben ser respetuosas del proceso electoral. Mi llamado es para todos los órdenes de gobierno, es para no intervenir en el proceso electoral, que no se utilicen recursos públicos, que se respete la ley, que permitan que las candidatas y los candidatos hagamos nuestro trabajo y sobre todo que permitan que las ciudadanas y los ciudadanos voten en absoluta libertad. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, reiteró que junto a la reforma educativa lo más importante es acompañar a los maestros y dialogar con ellos para obtener mejores resultados. Acusó a Andrés Manuel López Obrador de solo buscar manipular y dividir. En realidad, indebidamente e irresponsablemente, López Obrador ha manipulado e incluso ha promovido la beligerancia de la propia coordinadora, que lamento mucho que se estén prestando los maestros a este engaño y además a esta promoción de la violencia. Y mire la manera en que el dirigente de Morena en Ecatepec, Estado de México, Eduardo Gutiérrez Cureño, festejó a las madres en su día con un show de strippers. Alexander también, aquí ya tenemos una mamita. ¿Y dónde está la otra mamita? Lo estoy transmitiendo en vivo. ¿Dónde está? Ella es mamacita. Una encuesta de las firmas GAISA reveló que Andrés Manuel López Obrador redujo ligeramente su ventaja frente a su rival más cercano, Ricardo Anaya, rumbo a la elección presidencial del próximo 1 de julio. Nosotros entre el 1 y el 3 de marzo teníamos 27 a López Obrador, 23 a Anaya y 20 Mid. Una diferencia entre el primero y segundo lugar de 4 puntos. 2 semanas después, para el 18 de marzo, la distancia se había abierto a 6 puntos. En Guerrero, el candidato priista a diputado local, Abel Montúfar Mendoza, fue sepultado en el Panteón Central de Chilpancingo. Al sepelio, que se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad, acudieron aspirantes del PRI, entre ellos el candidato a senador Manuel Ayotte. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Guerrero realizaron un homenaje póstumo a los soldados asesinados en Coyuca de Catalán, Guerrero. El evento fue encabezado por el subsecretario de la Defensa Nacional, Arturo Granados Gallardo, y el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. El acontecimiento que hoy nos congrega es triste y doloroso al tener que despedir a valientes compañeros que, cumpliendo con su deber en la búsqueda del bienestar de los mexicanos, fueron víctimas de la delincuencia. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer la detención de Jonathan N., implicado en el secuestro y asesinato de los 3 estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco. Esta persona fue ubicada a partir de los trabajos de inteligencia, investigación y campo desarrollados por la Policía Federal, lo que permitió conocer que se había trasladado en un inicio al municipio de Manzanillo, Colima, posteriormente a Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, y finalmente a Metepec, Estado de México, lugar donde fue asegurado cuando estaba cometiendo otro delito, el de extorsión. Para evitar la acción de la justicia, Jonathan N. cambió su nombre por el de César Arnoldo. En un hecho sin precedente, la PGR detuvo a un juez penal y a un fiscal de Quintana Roo por haber fabricado y convalidado durante el sexenio de Roberto Borge la acusación por el delito de sabotaje que mantuvo 9 meses en la cárcel al periodista Pedro Canché Herrera. A través de un abogado en Texas, Estados Unidos, el gobierno de Veracruz se desistió ante un juez de Houston de la demanda que entabló contra Julio Antimo y el exgobernador Javier Duarte, a quienes señaló de realizar transacciones para adquirir inmuebles con recursos públicos.
Luego de ser detenido en estado de ebriedad, el director en funciones de la Policía Ministerial de Tamaulipas, Israel Sánchez Aguirre, fue cesado del cargo y será investigado por actuación indebida del servicio público. Son perros, son perros. Son perros, no, son perros. Son perros, hijos de... Son perros, hijos de... Son perros. ¿Quién son perros? Son tú. En información internacional, el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Paul Ryan, aseguró que la única posibilidad para que el Capitolio someta a voto este mismo año un nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá es si el Ejecutivo estadounidense, es decir, Donald Trump, lo notifica en versión de texto antes del 17 de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un será el 12 de junio en Singapur. Con el anuncio, el mandatario dio por primera vez detalles sobre la reunión histórica entre un presidente estadounidense en funciones y el líder de Corea del Norte sobre la desnuclearización. Gracias por acompañarnos. Vamos de lleno con la información. ¿Dónde están nuestros hijos? Fue la pregunta que este 10 de mayo, Día de las Madres, lanzaron cientos de mujeres provenientes de varios estados del país. Nuestro compañero Alejandro Alfaro nos tiene la crónica. Pese a que hoy es un día de celebración en todo México, cientos de madres de desaparecidos marcharon este día sobre Paseo de la Reforma para exigir justicia y la localización de sus hijos. Con contingentes formados por padres y madres de varios estados del país, la Marcha por la Dignidad Nacional, que hoy llega a su 7ª edición, enmarcó un día en que los participantes dijeron: no hay nada que festejar. Sin nuestros hijos no hay nada que festejar. Las autoridades no dicen absolutamente nada, que sí nos apoyan y eso, pero desgraciadamente vengo de un estado que la policía es la que se está llevando a nuestros muchachos. Un 10 de mayo que para cientos de madres la pregunta es: ¿dónde están nuestros hijos? Cuestionamiento que se escuchó desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, donde organizadores reclamaron al gobierno federal y a sus autoridades. Y somos nosotras quienes ahora decimos con claridad: sabemos que no buscan, que no investigan y que han fingido estos 2 sexenios pretendiendo cansarnos, que nos enfermemos y que sucumbamos en nuestras muertes prematuras. A esta marcha también se unió el contingente de las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, donde el último caso destrozó la vida a 3 estudiantes de cine en Tonalá. ¡Porque vivos nos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡El pueblo! Con imágenes de Ulises López, para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Y vamos con la actividad de los candidatos a la presidencia de la República. En Culiacán, Sinaloa, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a entregar 1,200 pesos mensuales a jefas de familia. Esta es la información. Las jefas de familia no van a caminar solas, contarán con el apoyo del gobierno, aseguró el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. En Culiacán, Sinaloa, Meade Curibreña se comprometió a entregar a las jefas de familia un salario de 1,200 pesos, el cual evite que ellas y sus familiares enfrenten la pobreza e impulse su inclusión financiera. Siendo el Día de las Madres, queremos comprometer que en mi gobierno les vamos a dar un salario a las jefas de familia. 1,200 pesos mensuales, como un piso de protección social para evitar que las jefas de familia que solas sacan adelante a su familia, eviten que ellas y sus familiares enfrenten el reto de la pobreza. El aspirante presidencial agregó que su programa de gobierno también incluye la incorporación de 2 millones de jefas de familia al programa social Prospera y triplicará su apoyo económico a las familias que tienen a algún integrante con discapacidad. En La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro.
Sobre el llamado que el presidente Enrique Peña Nieto hizo para votar con la razón y no con la víscera, el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que todas las instituciones deben ser respetuosas del proceso electoral. Esta es la información. El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al gobierno federal permitir que la gente vote en libertad el próximo 1 de julio. Tras asistir a un mitin de Alejandra Barrales en la delegación Álvaro Obregón, Anaya Cortés fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto, quien llamó a la población a votar con la razón y no con la víscera. Mi llamado es para todos los órdenes de gobierno, es para no intervenir en el proceso electoral, que no se utilicen recursos públicos, que se respete la ley, que permitan que las candidatas y los candidatos hagamos nuestro trabajo y sobre todo que permitan que las ciudadanas y los ciudadanos voten en absoluta libertad. Y sobre los dichos del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien señaló que el árbitro electoral se está preparando para el peor escenario porque quizá al terminar la jornada electoral no se tenga un claro ganador, esto fue lo que dijo el aspirante presidencial. Primero, el llamado a que se respete el resultado electoral. La gente va a decidir en absoluta libertad, así debe de ser, el próximo 1 de julio, y más allá de cuál sea la diferencia en el número de votos, se debe de respetar el resultado electoral. El panista agradeció al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien este miércoles se declaró listo para operar una alianza de gobernadores del PRI y del PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador. En la ciudad y el mundo, Vianey Fernández. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy defendió una vez más la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado de la República. El tabasqueño acusó que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral han sido presionados para que le nieguen esta candidatura plurinominal. Quiero aprovechar para decirle a los magistrados del tribunal que no se dejen presionar en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, porque tengo información de que los están apretando para que tomen una decisión en su contra, afirmó en un chacaleo, esta entrevista que normalmente hacen los candidatos presidenciales con los medios de comunicación. El día de hoy se publicó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a ordenar a NAPO, como se le conoce, y al sindicato minero repartir entre sus agremiados más de 54 millones de pesos de un fideicomiso. Vamos a nuestra primera pausa, no se vaya.